Hey, ¿qué tal familia de Prodigiosos Podcast? Les habla Yesea desde Colombia. Espero que, pedirles disculpas porque es que no he podido subir episodios semanalmente. Estoy tratando de subir los episodios semanalmente, pero nada, el tiempo de la universidad, el tiempo de todo no me ha dado y estoy en estos tiempos como que los últimos trabajos de la universidad y la universidad me ha demandado bastante tiempo. Como ya saben, me he venido cambiando de ciudad, y han pasado diferentes cosas, ¿no? Entonces, pues precisamente les vengo a tocar un tema en el que esta temporada me he venido viendo bastante como que identificado con ese tema. Yo creo que muchos de ustedes también se encuentran identificados con ese tema porque es algo que nos pasa a todos. Hace parte de nuestro caminar espiritual pasar por este tipo de cosas, por aflicciones, por ansiedades. Tengo que hablar específicamente de la ansiedad. Pues el episodio de hoy se llama grietas interiores. Las grietas interiores son las que están por dentro, las que tenemos en el corazón, en el alma. Y básicamente pues te vengo a hablar de este tema, pero antes de tocar el tema a fondo, antes de llegar al grano, te voy a dejar con la intro de Prodigiosos Podcast. Y nos vemos para tocar el tema a fondo. Bueno, gente, pues como ya saben, este episodio se titula Grietas Interiores. Espero que el episodio de hoy les guste, espero que el episodio de hoy les agrade y pues nada, como les decía, voy a tratar de subir los episodios semanales, de traer los invitados para concluir el podcast y espero que pues podamos concluir la temporada de la mejor manera y que los mensajes puedan llegar a su vida, puedan tocarlos espiritualmente y que todo pueda, y que pues los mensajes que yo les doy hablen, que Dios hable a través de sus vidas con estos mensajes. Uno de los problemas con la ansiedad es que tú sientes que el mundo se te cae, que el mundo literalmente, que las cosas no te funcionan, que incluso llegas a dudar hasta de ti mismo. Y en gran parte dudas de ti mismo y bueno, yo primero te voy a leer el versículo relacionado a la temática del podcast. Es un versículo que me llamó mucho la atención porque literalmente es un versículo en el que nos vemos plasmados muchos seres humanos y en el que la humanidad se ve plasmada porque nos encontramos en un punto donde estamos completamente frágiles y solamente la gracia de Dios puede volvernos fuertes. Como dice la Biblia también, el que es débil diga fuerte soy. Entonces, les voy a leer el versículo principal, que es el Salmo 46, versículo 1 al 2. Y checa, mira lo que dice. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Nos ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Este versículo es muy diciente porque es algo que por lo menos yo me siento muy identificado con esto. Hay veces que es muy difícil sostener la confianza cuando el mundo se nos está cayendo literalmente. Cuando aquí la Biblia nos dice que aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque se nos esté cayendo el mundo, debemos
saber que Dios es nuestro amparo y debemos mantener nuestra fortaleza y nuestra confianza en Él. Entonces, aquí lo principal es que tú te autoexamines, que no subestimes el problema de tu ansiedad, que si tienes ansiedad, inmediatamente comiences a fortalecer tus áreas espirituales. A mí algo que me ayuda mucho con la ansiedad, porque me he ido atravesando tiempos de ansiedad durísimos, es escuchar música. A cada persona le ayuda una cosa diferente la ansiedad. A mí me ayuda mucho escuchar adoración específicamente, porque como ustedes saben, me gusta mucho la música de Un Corazón, de Kimmy Richards, y yo empecé escuchando adoración por Un Corazón. Después me fui metiendo a escuchar a Marcos Witt, a Lily Goodman, a Alex Campos, Jesús Adrián Romero, Liad. Bueno, el caso es que yo escuchaba música de adoración, porque yo en un principio escuchaba reggaetón cristiano, trap cristiano, todo el género urbano cristiano lo escuchaba, era mi música favorita, pero yo no había sentido como que con el reggaetón cristiano, no digo que esté mal escucharlo porque a mí me gusta, pero yo sentía que la adoración a mí sí me calmaba la ansiedad, y es raro que algo tan simple como la música te calme a ti la ansiedad. En mi caso, a mí me pasa que la ansiedad me la calma es la música, o ponerle orar, leer la Biblia. A mí me ayuda mucho escuchar música, escuchar adoración. Entonces sí, es como que, como te decía, no subestimes el problema de tu ansiedad y busca maneras de arrancarlo de raíz y solucionarlo, porque si tú te quedas con eso es como las goteras. Por ejemplo, que tú estés viendo una gotera en tu casa y no, así es solo una goterita, solamente cuando llueve, y subestimas el problema, pero después estás viendo que se te inunda la casa, después estás viendo que hay humedad en las paredes. No hay que subestimar los problemas, porque algo tan sencillo como una gotica puede armar un problema grandísimo, que es un ejemplo muy básico que te pongo, es un ejemplo muy básico, la verdad, pero es la mejor manera que hallo para representarlo, ¿sí? Entonces, no subestimes tu problema de ansiedad. Si sientes ansiedad, lo mejor es que tú busques cómo arreglarla, cómo solucionar tu ansiedad, cómo puedes buscar paz a través de ciertas cosas, ¿no? E incluso las personas de las que te rodeas son importantísimas para tú pasar una etapa de ansiedad. Yo por lo menos cuando estoy pasando por algo así, mi familia ya sabe, mi mamá, sobre todo yo he vivido todos estos años con ella, ya después me pasé a vivir con mi papá, pero cuando me dan ataques de ansiedad es como que mi mamá me decía, no hijo, ve y pégate un baño, haz esto. Es como que siempre estuvo ahí en esos tiempos en los que yo no podía controlar el pánico, ¿no? Y bueno, este versículo a mí me pareció muy, muy llamativo porque, claro, nos llama la atención de que te dice que así se te esté desmoronando el mundo, que se te esté cayendo la tierra encima, tú debes mantener tu confianza y debes mantener meditando y debes estar al lado de Dios con fe, porque la verdad eso es lo que ayuda a la ansiedad. El único que puede curar la ansiedad es Dios. Y yo te voy a dar una anécdota personal que no es mía, es de mi mamá, pero yo la siento como mía porque yo también la viví viviendo con ella. Estaba muy pequeño para entenderlo, pero ahorita que lo veo, lo entiendo, y la magnitud de los sacrificios de mi mamá y de lo que ha estado haciendo mi mamá por mí ha sido bastante grande, valga la redundancia, porque yo, analizándolo muy bien, yo noto que mi mamá ha guerreado bastante conmigo,
vivir conmigo 18 años no es fácil. Y no, pues yo me acuerdo en los tiempos donde yo estaba pequeño, y pues obviamente yo, pues mi mamá para empezar, libró como que vivir conmigo con las condiciones en las que vine, con las condiciones en las que nací, y pues obviamente ella le tocó sacrificar bastante, pero cuando yo estaba un poquito más grandecito, 10, 12 años, habían tiempos en los que ella se veía sin empleo, y estar sin empleo para una persona es muy jodido porque tú tienes que rebuscarte la comida, tienes que buscarte lo de la renta, lo del arriendo. Son muchas cosas y yo a ella la veo como una persona muy luchadora porque teniéndome a mí con todas las condiciones que tengo, con todos los cuidados que había que tener conmigo porque obviamente una situación, una caída o algo puede significar algo muy grave para mí. Es como que de chiquito estar pendiente de mí, tener que rebuscarse la comida, es como que la ansiedad de ella es que qué vamos a comer, cómo voy a pagar el arriendo. Entonces ella vivía como con ese estrés en la cabeza y como que estábamos frente a ese panorama incierto de qué va a pasar con nosotros si ella no tiene un empleo, si no tenemos como una manera, una entrada de cómo subsistir. Entonces es bastante pesado vivir con esas cargas en la cabeza, es como que, y ahí es donde te das cuenta que la vida es demasiado dura y que tú tienes que enfrentar las aflicciones que vienen, ¿no? Pero obviamente yo siempre he dicho que mi mamá es una persona de mucha fe y es algo que rescato mucho de ella porque ella tenía esa carga de ver cómo conseguíamos para la comida y cómo, gracias a Dios, los sacrificios de ella a mí nunca me hicieron aguantar hambre. No hubo un solo día en el que yo aguantara hambre, pero ella sí muchas veces la pensó hartísimo para saber qué comer, para saber qué me iba a dar de comer a mí, porque había días en los que no había nada, pero de milagro llegaba algo. Dios siempre nos tenía preparado algo para que nosotros pudiéramos subsistir, o como que de repente a ella le llegaba algo sin pensarlo, pero es porque ella no lo tenía premeditado, ella estaba desesperada viendo qué hacer, pero al final Dios siempre nos contribuía, ¿no? Entonces es como que este versículo refleja exactamente eso, que es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestra ayuda segura. Él era nuestra ayuda segura, porque en momentos en los que no sabíamos ni qué comer ni qué hacer, Dios nos proveía y Dios nos daba en el momento justo. Y yo rescato mucho que mi mamá sí se estresaba por estas cosas, sí se afligía por tener el estrés de saber cómo me iba a sacar a mí en esos días en los que no tenía empleo, pero nunca renegó de Dios. Yo eso sí lo rescato completamente de ella. Y básicamente yo recuerdo esto con mucho aprecio porque o sea, ella sí literalmente se vio en días en las que, mejor dicho, yo no era consciente porque yo era muy pequeño, yo no tenía la madurez suficiente para asimilar estas cosas, pero obviamente ella sí lo sentía porque obviamente tenía que responder por mí, responder por nosotros, y ella tenía básicamente la responsabilidad de que el barco no se hundiera, y era terrible esa carga. Entonces, pero de todas maneras yo le rescato que ella nunca renegó de Dios y como que Dios siempre mi mamá siempre nos dio, no nos dejó morir literalmente. O como por ejemplo una anécdota que recordamos mucho, y es que ella no tenía para la universidad. Ella estaba a punto de cancelar el semestre de su universidad cuando estaba estudiando, y estaba conmigo, ya me tenía a mí. Yo estaba un poco más grandecito también en los tiempos también que no tenía empleo, y básicamente ella lo que iba a hacer era cancelar el semestre porque yo no podía con tanto, que el semestre de la universidad, que mantenerme a mí básicamente, que el arriendo, muchas cosas, eran demasiadas cosas juntas.
Y hubo un momento en el que ya no tenía para el semestre, no tenía cómo pagar ese semestre y seguir con su carrera. Pero la llamaron y le dijeron, no, venga, traiga papeles que usted se ganó la beca, usted fue uno de los mejores, usted fue de los 2 mejores promedios del salón, que son los que se ganan la beca. Y mi mamá en ese tiempo se ganó la beca y ahí fue como Dios actuó para que mi mamá no se quedara sin estudiar. Entonces, nosotros hemos visto en panoramas inciertos obrando a Dios de una manera grande y momentos en los que teníamos estrés de verdad. Porque mi mamá estaba abrumada porque no iba a poder seguir su universidad y ella había planeado era cancelar el semestre y chao. Pero Dios tenía otros planes completamente distintos para ella. Entonces yo rescato mucho eso y de que Dios nunca nos ha dejado morir en nada. Entonces en este versículo se ve bien plasmado todo esto que les estoy contando. Que aunque el barco se esté hundiendo, que aunque la tierra se nos esté cayendo, mantengamos esa confianza en Él para no dejarnos caer. Como te decía, esos problemas no hay que subestimarlos, tienes que ver bien cómo buscar la ayuda de Dios, la ayuda de las personas que más aprecias, de rodearte de buenas personas, como te decías. Y otra cosa que golpea mucho en la ansiedad es el problema de las inseguridades. El problema, tengo a tocar el punto de las inseguridades. Para empezar, yo no entendía que yo había hecho imagen y semejanza de Dios, porque esto me tocó a mí con las personas que he venido socializando en el colegio, en la U. Yo muchas veces me preguntaba, yo sí seré un buen amigo, yo sí estaré haciendo las cosas bien, yo sí estaré actuando de una forma correcta. Era como una de las principales inseguridades mías. O cómo me ve la gente, porque pues tú sabes, una persona que usa bastón, que Dios me trajo con ciertas condiciones, entonces yo era muy arisco en ese sentido y yo como que a mí me dañaba literalmente las inseguridades que yo tenía. Es como que yo sí soy capaz y me lo preguntaba sabiendo todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo sí soy capaz de cargar con esto. Dudar de ti mismo, y lo digo aquí, es como si tú dudaras de la mano de Dios y como si tú dudaras de tu propósito. Y yo personalmente me cuestiono mucho eso, porque yo no debería dudar de los propósitos de Dios en mi vida. Yo debería saber que si yo soy una creación de Dios, Dios tiene propósitos conmigo y yo no debería subestimarme, yo no debería tener inseguridades, pero esto hace parte del camino y yo principalmente te aconsejo que pongas los ojos en Dios y que cuando tengas un momento de inseguridad, de ansiedad, que no te sientas bien contigo mismo, seas capaz de levantarte en medio de ese panorama incierto, si se te está cayendo la tierra por tus inseguridades, que tú seas capaz de levantarte por encima y decir, no, Dios me tiene aquí, porque de verdad yo soy de los que piensas que nosotros no venimos a este mundo a dar lástima. Nosotros vinimos a este mundo fue a transmitir a Jesús y a decir que ¿cómo es que el versículo? El que es débil diga fuerte soy. Aquí vinimos que a pesar de que seamos subestimados, que a pesar de que podamos tener inseguridades con ciertas cosas, Dios nos va a sacar adelante, y al final todas las inseguridades que nosotros tenemos a veces son malos pensamientos de nosotros, porque a veces la gente no nos ve así. Entonces yo te recomiendo mucho que en lo posible las inseguridades y lo que tú sientas no te haga actuar de manera precipitada y no te haga actuar cargado y que te hagas como que ver dando lástima, sino que sobresalgas encima de eso y trates de mantenerte fuerte para que la sociedad no te ataque ni te mantengas, o sea, y de alguna manera es una manera de no sentirse mal, ¿no?
Entonces yo digo que la mejor manera de sobrepasar inseguridades es como que atacando esas mismas inseguridades y como que llegando al punto es como que si yo me creo que no soy capaz de hacer esto, por lo menos intentarlo y, y sacar esas inseguridades de raíz porque en un mundo, en un panorama donde tú tienes un Dios poderoso que todo lo puede y tú eres el hijo de ese Dios poderoso que todo lo puede y que todo lo puede, perdón, tú no deberías tener inseguridades de nada y tú deberías decir yo soy capaz, yo soy suficiente, Dios me hace suficiente, Dios me hace fuerte. Entonces es parte del proceso seguir eso, pero yo te recomendaría no quedarte con eso porque a veces el enemigo más fuerte contigo mismo puede ser tú mismo y no es bueno tener esas cargas que te aflijan. Y yo soy consciente de que las cargas, yo creía, cuando me empezaron los ataques de ansiedad, yo creía que eso a mí se me iba a acabar algún día, pero habían temporadas en las que se me acababan los ataques de ansiedad, pero hay días en que regresaban. Inexplicablemente después de un mes me volvía a regresar y yo decía, bueno, ¿qué pasó acá? No era que esto ya se había acabado. Y parte del proceso es ser consciente de que las cargas estarán, pero depender de Dios las aliviará. Las cargas estarán, pero depender de Dios las aliviará. Y tú tienes que ser consciente de todo esto y tienes que como que darte tu valor y ser consciente de que te debes salvar y de que debes estar bien contigo mismo para que Dios tenga el control de todo, ¿no? Creer en Él. Y esas cargas van a estar, las inseguridades van a estar, pero tú tienes que ir venciéndolas poco a poco porque Dios es el único que puede sacarlas y tienes que básicamente poner los ojos en Jesús y tratar de actuar como lo haría Jesús. Es como que la manera más adecuada para sobrellevar la temporada de ansiedad es como que, bueno, pensar qué haría Jesús en estos casos. Él sí sintió aflicción cuando estaba en el huerto del Getsemaní, pero lo que sí rescato que hizo Dios es como que en algún momento como que, yo quiero que Dios pasa de mí esta copa, decía. Él no quería vivir esa aflicción, pero al final lo que terminó fue obedeciendo a Dios y esa es la clave para pasar ciertos momentos de angustia, obedecer a Dios, seguir la voz de Dios, buscar esa dirección, como te digo, hacer distintas cosas que te ayuden a ti distraerte y a seguir la voz de Dios. Como te digo, a mí me calma mucho la música. Una de las cosas que no tienes que permitir es que esto te haga perder las riendas de tu vida. Como te decía, no hay circunstancias que tú no puedes resolver por ti mismo. Como te venía platicando, por ejemplo, el hecho de mi mamá verse sin dinero y sin posibilidades de conseguir trabajo, esa era una circunstancia que en el momento ella no podía resolver. Hay circunstancias que no podemos resolver o no podemos controlar, que solamente Dios puede hacerlas. Entonces la clave es tener paciencia, y es duro decir tener paciencia en un momento de ansiedad porque tú lo único que piensas es que estás desesperado, pero lo único que yo te puedo decir es que cuando hay circunstancias que no se puedan resolver, Dios es lo único que te puede mantener en pie, ¿no? Allá ahí tú tienes que decir, no, Dios, yo te entrego esto, quédate con mi humanidad y guíame, porque hay circunstancias que ya no dependen de ti, hay circunstancias que ya dependen exclusivamente y netamente de Dios y no puedes controlar tú, y por eso tienes que actuar con cabeza fría, no
muchas veces dejarse llevar por los impulsos es malísimo. Entonces, nada, yo creo que debes descansar en Dios. Está bien descansar, está bien llevar un ritmo de vida lento. Muchas veces yo escuchaba, por ejemplo, en gente que organiza eventos, o gente que está, por ejemplo, yo escuchaba mucho decir que yo ando a este ritmo porque no puedo andar al ritmo de esta persona porque está más entrenada. Tú tienes que andar a tu ritmo. Tú tienes que andar a tu ritmo, no tienes que agarrar las cosas de afán y no tienes que vivir de impulsos. Uno con la cabeza fría piensa muchísimo mejor las cosas. Y nada, creo que una de las cosas que hace más la gente es como que pensar arrebatadamente, y ahí es donde vienen cosas que no queremos, ¿no? También, no sé si te hablé de tener el plus empático. Te decía, está bien descansar, hacer las cosas a tu ritmo, pero yo te voy a hablar ahora de la perspectiva no de como si tú tuvieras ansiedad, sino que tú conocieras a alguien que tiene ansiedad, como si no estás en la posición de él, pero tienes que tener ese plus empático. Debes tener ese plus empático porque, o sea, digamos, yo te voy a poner el ejemplo de la pandemia, o sea, no sé si te lo puse, y es que, por ejemplo, la pandemia llegó a China, pero uno no pensaba que podría, uno decía, no, eso no llega acá a Colombia. La pandemia ahora se pasó que a Japón, que ahora que se pasó a África, que llegó a Europa, a España. Entonces uno decía, oh, bueno, ok, ¿qué pasó acá? Ya estoy en Europa, y llegó a Estados Unidos. Y cuando, yo me acuerdo que yo vivo en Colombia, y yo me acuerdo que el primer pulloncito que sentimos nosotros en la pandemia fue cuando llegó a Brasil. Entonces, mucha gente, y ya de Brasil se repartió en los demás países, y luego llegó acá a Colombia, que es cierto, nos partió feísimo el COVID, nos jodió durísimo el COVID, pero lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, muchas veces tú piensas que no te puede tocar la ansiedad, que no te puede tocar un momento duro de aflicción, y tú dices, no, eso no me va a tocar a mí nunca. La ansiedad no es algo con lo que yo tenga que opinar, no, eso no me corresponde, no me va a tocar a mí. Y por eso y muchas veces se nos olvida ponernos en la posición del otro, o ponernos en la posición de que cómo nosotros nos sentiríamos nosotros si estuviéramos ahí. Porque cuando hay cierta gente que dice no me va a tocar a mí, esos temas a mí no me conciernen, y se hacen los de la vista gorda, no ayudan al prójimo, no ayudan a la sociedad, no ayudan a los que necesitan en estos momentos de ansiedad, no nos ayudan, y pierden el plus empático, ¿no? Y ya cuando les toca, están como que perdidos, no saben qué hacer, no tienen quien les ayude, porque la sociedad es así, piensan que no les va a tocar, las cosas. No, eso no me va a afectar a mí. Y cuando les termina afectando es cuando dicen, yo debía ayudar, yo debía aportar, yo debía hacer esto. Entonces, son cosas que lastimosamente no se deben hacer, que tú tienes que tener claro la ayuda al prójimo, lo que nos enseña Jesús. ¿Y cómo estarías tú si estuvieras en esa posición? Entonces te recomiendo mucho que si tienes a alguien que está pasando por ansiedad, de que trates de aportarle, y de que trates de serle de edificación a esa persona. Yo te voy a decir algo por último, antes de finalizar este episodio, y es algo que a mí me dio bastante como que inquietud ver esto, porque me gustó, y es una reflexión que vi en otro podcast, y es el dolor como protección.
tú cuando estás pasando por un momento de ansiedad, sientes dolor, sientes que no te hallas, ¿no? Y hay un profundo dolor en tu alma. Y muchas veces el dolor en el cuerpo es un mecanismo de defensa. El dolor de cabeza te está defendiendo de otros virus, la gripa te defiende de otros virus, el dolor de garganta. Yo te voy a poner esto como ejemplo básicamente. Tú metes las manos a una estufa caliente y tú metes las manos y tú te estás quemando y tú dices, yo tengo que sacar las manos de aquí. Entonces el dolor es ese mecanismo de defensa. Tú cuando ya sientes que te estás quemando, tú dices, yo tengo que salir de acá. Entonces ahí va el punto, el dolor como defensa, como mecanismo de defensa, el dolor como algo bueno. El dolor es parte de nuestra formación. Y yo te vengo aquí a recordar para finalizar que el dolor no es para siempre, de que tú tienes que sacar las manos de ese dolor, tienes que algún día salir de esta y Dios algún día te va a sacar de esa. Entonces si te sientes en depresión tienes que recordar que Dios, y si sientes que se te está cayendo el mundo, como dice el versículo, Dios te va a sacar de ahí para llevarte a un mundo mejor. Dios te va a sacar de ese fuego para que te dejes de quemar y empieces a sanar tus heridas. Entonces toma también el dolor un poco como crecimiento personal. Suena un poco duro, pero yo creo que la mejor manera de afrontar este tipo de situaciones es como que llevándolas a un punto de aprendizaje. ¿Qué aprendí yo de esto? Yo oré mal en esta situación, pero ahora que me arrepiento, ahora que me duele lo que hice, ¿qué aprendí? Entonces, nada, gente, quiero que me dejen en los comentarios qué opinan sobre la ansiedad, qué opinan sobre este tema. Y nada, gente, recuerden confiar en Dios cuando el mundo se les esté cayendo. Así el mundo se les caiga, mantengan la confianza. Y nos vemos en el siguiente episodio.